Bueno, continuamos aquí en el rumbo de la mañana a las 10:03. Tenemos con nosotros al doctor Alejandro Báez, ex asesor médico del Poder Ejecutivo, con quien vamos a conversar sobre cuestiones fundamentales respecto a el desafío mayor del mundo en estos momentos. Bienvenido, doctor. Buenos días. Hola, hola, buenos días. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Báez, por aceptar la invitación a este rumbo de la mañana. Recientemente la OPS ha dicho que, o ha mostrado, mejor dicho, su preocupación y entiende que estamos fracasando nuestros países en manejo del tema del COVID. En República Dominicana siguen aumentando los casos positivos, 47% de ocupación en lo público y, por ejemplo, casos como Santiago, 84.5 en ocupación hospitalaria. Por la experiencia que usted tiene, ¿cómo podemos guiarnos en este tramo del camino que cada día se nos hace más difícil por la resistencia quizás ciudadana a aceptar las medidas restrictivas? Sí, bueno, me encanta esa pregunta porque la pregunta termina puntualizando en algo muy importante y es la fatiga COVID. Y como todos, ya tenemos casi un año en esto y es muy difícil desde la perspectiva social, salud mental, entender cómo uno puede aguantar. Pero quizá más que enfocarnos en estos temas que todos estamos viviendo, que todos estamos pasando, quizá lo que podemos hablar un poco de la esperanza asociada. Ya las vacunas han salido, ya República Dominicana va a empezar ese proceso. La real esperanza está en el proceso de vacunación. Aunque la OMS y la OPS han presentado preocupación por el tema de equidad en los aspectos de salud global y asociado a las vacunas, donde los países más ricos son los que están emprendiendo en este proceso de una forma contundente y algunos de los países menos desarrollados estamos un poco atrás en ese proceso. Eso hay que revisarlo y yo entiendo que las autoridades están trabajando muy fuerte para traer soluciones a la vacuna, ya que la real problemática es el tema de cómo podemos adquirir esa inmunidad colectiva, donde se estila un umbral de un 70, algunos hablan de un 80% de la población debe de tener esa inmunidad colectiva para poder decir que hemos efectivamente combatido la pandemia. Y en República Dominicana ya vimos que las autoridades han tomado decisiones importantes de adquirir de forma independiente la vacuna de Pfizer y la vacuna de AstraZeneca, combinada con lo que se llama el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud y la OPS. Al final ahí es donde está la real esperanza. En cuanto al rebote, yo creo que tenemos que hablar que desde el principio esperábamos que fuera así. Los virus RNA mutan, las mutaciones podían hacer al virus más débil. Esa usualmente uno no habla mucho de esas, pero de repente hay mutaciones, variantes, que pueden traer mayor tasa de contagio, como la que estamos viendo en Inglaterra, la B117 y una nueva que se ha identificado en Sudáfrica. Y combinado con el tema de las festividades de diciembre, yo creo que lo que estamos viendo ahora es un resultado de eso. No necesariamente, le quiero aclarar, no necesariamente hablo de que la cepa B117 se encuentre en República Dominicana ni otra variante. Estoy hablando de la perspectiva global, mundial, y estoy hablando en República Dominicana específico. Yo creo que lo que es importante resaltar es que la festividad de la Navidad, combinado con la fatiga de COVID, ha creado este rebote. Me consta que las autoridades están tomando las decisiones correctas. Al final no es
tan complicado. Entender que todo se trata de aplanar la curva para que el número de casos quede dentro de la capacidad del sistema hospitalario, y aplanar la curva son esas medidas preventivas que todos conocemos: distanciamiento social físico, uso de mascarilla, lavado de manos, y entender, porque yo oigo muchas teorías por ahí, que los toques de queda, la cuarentena, son mecanismos de distanciamiento físico y social. Funcionan desde otra perspectiva, funcionan desde una perspectiva de exposición sobre tiempo, pero son mecanismos de distanciamiento, y eso funciona, y está comprobado que funciona. Don Fafa, ¿tiene usted alguna inquietud respecto al manejo del COVID-19 y los conocimientos que tiene el doctor Alejandro Báez respecto a este tema? Yo quiero decirle mi preocupación. La tendencia que se está anunciando, que la ola que viene es peor que la que ha pasado. Y la gente está harta de lo que ha recibido como control. ¿Qué prevé él para evitar que esa onda que se anuncia realmente sea peor que lo que ha pasado? ¿Se puede evitar que sea peor? Sí, bueno, como el famoso dicho, si el vaso está medio vacío, está medio lleno, al final el vaso tiene la mitad de agua. No sé si peor, porque hay muchas cosas mejores que tenemos que analizar. Vamos a recordar que al principio de la pandemia estábamos tirando tiro al aire. Al principio de la pandemia no sabíamos ni siquiera si el uso de mascarilla funcionaba, no sabíamos medicamentos que funcionaban, no sabíamos qué mecanismos de confinamiento, de aislamiento funcionaban. No aparecían insumos básicos para combatir la pandemia: reactivos, equipos de protección personal. Lo que pasa es que los dominicanos a veces no tenemos esa memoria de largo plazo, o mediano plazo en este caso. El peor momento, el momento más oscuro de la pandemia ya pasó. Yo puedo hablar contundentemente de lo que fue ese momento, porque estamos de lleno combatiendo la pandemia en ese momento. Si a eso combinamos el hecho de que ya las vacunas están ahí, entonces yo no creo que estemos presenciando un momento tan oscuro como el que vimos en el pasado. Lo que sí yo creo es que tenemos que entender que lo único, y esto es como el revestimiento de plata que nos ofrece la pandemia, lo único que nos va a ayudar a salir de esta pandemia es la solidaridad. Es entender que juntos es que vamos a poder salir. Y entender de que ya a tiro de hit, con las vacunas ahí, con medidas de atención claras, que sabemos que funcionan, con todos los sacrificios que colectivamente hemos hecho: distanciamiento, sacrificio económico, sacrificio de bienestar, ya lo que tenemos que aguantar es muy pequeño. Es esperar a que ese rollout de la vacuna entre, que empecemos con los trabajadores de salud, con la población de alto riesgo, y ya entender que la luz detrás del túnel está ahí, y que las autoridades están trabajando arduamente para lograr eso, de una forma contundente y de una forma humilde, porque es bueno decir, yo ahora mismo trabajo asesorando a la alcaldesa de Santo Domingo, y hay cosas que estamos haciendo en el Distrito Nacional, que es reproduciendo buenas prácticas que implementamos anteriormente. Y es bueno entender que las autoridades están trabajando así, sin orgullo, objetivamente, haciendo lo que funciona, reproduciendo buenas experiencias locales, internacionales, y dándole la mayor posibilidad a los dominicanos. Yo Doctor, quiero verlo así. Doctor, igual que los compañeros, nuestra solidaridad con usted por esta pérdida tan triste, ¿no? De su padre y su madre, todo nuestro apoyo. Mire, ¿qué tiempo durará el proceso de la vacuna, doctor, tomando en cuenta los plazos y el tránsito hasta la segunda dosis para más o menos 7 millones de personas que se vacunarán aquí? Más o menos, ¿qué usted proyecta? Sí, bueno, no he estado involucrado en esas conversaciones. Sí sé que el Gabinete de Salud ha trabajado arduamente un plan de vacunación.
Sí sé que en esas conversaciones han involucrado al sector público, al sector privado, a recursos militares. Por lo tanto, siento desde afuera, de nuevo, veo que los esfuerzos están haciéndose de una forma integral y contundente. Lo que sí se estila, bueno, depende del abordaje. Por ejemplo, yo estaba hablando con el embajador Dani Virán de Israel antes de ayer, y lo que debemos hacer es entender las mejores prácticas internacionales. ¿Cuáles países han sido exitosos en el proceso de vacunación y cuáles países no? Yo trabajo en Estados Unidos. En Estados Unidos yo puedo decirle que Estados Unidos no ha sido exitoso en el proceso de vacunación, teniendo todos los recursos para lograrlo. Israel sí ha sido muy exitoso. Israel publica que en la campaña de vacunación ha logrado hasta un 50% de reducción en la tasa de reproducción del virus. Entonces creo que las autoridades están pendientes de todo eso, tienen todo eso en el radar, están haciendo un plan comprensivo. La duración, hay que ser honesto. Si hoy comenzamos a vacunar, no se va a lograr ese proceso en 6 meses. Yo creo que hay que entender que esto no es algo que va a durar meses, sino que tenemos que entender que las estimaciones de los organismos internacionales en proceso combinado, que esto sí es bueno, esto sí lo he manejado y lo he comunicado en su tiempo, celebrando que la República Dominicana ha tomado una iniciativa dual. Y hay que aclarar esto. República Dominicana ha tomado una iniciativa donde está combinando recursos propios, iniciativa propia de vacunación, combinada con el mecanismo COVAX. ¿Por qué? Porque el mecanismo COVAX solo es el que se estila que va a durar más tiempo. Los países que solamente cuentan con COVAX, que es de OMS o PS, son los que van a durar más tiempo en el proceso de vacunación. Entonces hay que entender que República Dominicana, como bien lo recomendé en su momento, y como ahora se está viendo, como un país soberano, tiene la obligación y tiene la potestad de hacerlo así, como una decisión de tomar soluciones propias en este proceso de vacunación, hizo contrataciones directas con las compañías farmacéuticas, y esa solución es lo que va a agilizar el proceso de vacunación. Combinarlo con COVAX, que sí es un mecanismo, una canasta, un mecanismo combinado que va a favorecer un por ciento, creo que un 10% de la población dominicana, pero al final el esfuerzo mayor va a estar en manos directas del Estado, combinándolo de una forma muy apropiada, con una alianza público-privada, integrando recursos militares. O sea que yo creo que es el mejor modelo. No tengo, quizás es una respuesta larga a su pregunta, no tengo las fechas exactas porque no he sido partícipe de esas conversaciones, pero sé muchos esfuerzos interesantes que están haciendo en este proceso de vacunación. Y de último, gracias por su primer comentario en cuanto a la solidaridad para mi familia. Un abrazo, doctor. Muchas gracias por acompañarnos, siempre dispuesto a colaborar y orientar al país a través de sus opiniones. Y gracias por compartir un discurso tan optimista frente al manejo de todo esto. Creo que es importante. Gracias, doctor. Sí, gracias. Gracias por la oportunidad. Y es un momento difícil para la familia, pero es lo que yo siempre he tratado de comunicar. Para mí, la forma de honrar el nombre de mi padre y mi madre es haciendo este tipo de trabajo, es tratando de marcar una diferencia en esta pandemia. Y al revés, yo quiero agradecerles a ustedes la oportunidad de poder seguir aportando un granito de arena. Muchas gracias, doctor Alejandro Báez. Un placer tenerle, ese destacadísimo médico dominicano, Isidro.